¿Se puede ver ahí? ¿Me ven ahí la pantalla? Bueno, vayan diciéndome, vayan tirándome un ok de recepción porque yo tengo un volumen medio bajo de ustedes. Entonces, bien. Eh, Siguiendo con lo que es aparato digestivo y las enfermedades que comprometen el aparato digestivo, fíjense que yo ahí les pongo, vamos a ver algo de enfermedades gástricas y ustedes díganme a modalidad de lo que nosotros vamos a ver cuando tomemos examen, cuál de estas opciones sería incorrecta para ustedes eh, o cuál es falsa con respecto a la función que tiene el estómago. A, actúa en la saciedad, B, en la digestión proteica, C, en la absorción de factor intrínseco, D, en la inhibición del crecimiento de bacterias, o E, son todas correctas. ¿Qué les parece ahí? La E. Exactamente, es la E. ¿Por qué? Porque intervienen todas el estómago. Fíjense que cuando repasemos ahora, nosotros estamos hablando de este órgano que se encuentra en este gráfico, entre el esófago y el duodeno, y las principales funciones tienen que ver con que almacena lo que comemos, y eso nos da distensión, nos da saciedad, plenitud, y ese es un poco el motivo o la fisiopatología que utilizan los cirujanos para hacer un bypass. Reducen el volumen del estómago, de la secreción de algunas hormonas, y eso nos causa saciedad, plenitud y nos hace perder peso. Imagínenselo como una gran bolsa que le entran entre 1,5 litros aproximadamente de líquidos y que si uno la reduce, eso da plenitud. Actúa como mezcla, ya que disgrega los sólidos y permite que eso se haga más chiquito y nos permite el paso de el alimento al duodeno. Entre 2 y 3 milímetros tienen que tener de tamaño las partículas para poder pasar. Actúa en el vaciamiento. Vamos a ver algunas enfermedades que comprometen el vaciamiento y entonces nos van a dar algunos síntomas. En la digestión proteica, recién decíamos, ¿a través de qué hormona o de qué enzima? La, La la pepsina. vitasa. ¿Se acuerdan? La pepsina, que se elabora como pepsinógeno, se secreta, se activa y es el primer paso de la digestión proteica, ¿está? Después tenemos, recuerden que todo lo que es el pH ácido a través del ácido clorhídrico sirve también para la digestión, pero fundamentalmente tiene una, eh, una actividad o una función de inhibición del crecimiento de bacterias. Entonces, cuando hoy que está tan de moda el SIBO o el sobrecrecimiento de bacterias, a alguien que le falta parte de la secreción de ácido, sea por un antecedente de una enfermedad o por la medicación que está tomando, uno podría ser un motivo para pensar en sobrecrecimiento de bacterias. ¿Y el factor intrínseco para qué sirve? Que secreta el estómago. El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es una cosa, el factor intrínseco sería otra. ¿Para qué me sirve a mí el factor intrínseco que secreta en el estómago? Composición de B12. Correcto. Es el paso que necesito para llevar la B12 desde el estómago al intestino delgado. Si no tengo factor intrínseco, no absorbo B12. ¿Tá? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene déficit de B12, tengo que pensar obligatoriamente si uno de los motivos no está en el estómago. ¿Tá? Entonces, nuestras células que están presentes en el estómago también secretan factor intrínseco. Anatómicamente, para ubicarnos, acá tenemos el cardia, acá arriba, el fundus, o techo gástrico, el cuerpo, el antro y la región pylórica. Y voy de arriba para abajo, cardia, fundus, cuerpo, antro y píloro. Y con respecto a la secreción, repasando algunos conceptos, tenemos algunas células que secretan moco, son las principales, y son las que en cierta manera nos protegen de que ese ácido que tenemos en el estómago no dañe al propio estómago. ¿Tá? Entonces, las células mucosas son importantes. Las parietales que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, decíamos recién. Las principales que secretan versina, que es la enzima destinada a la mayor parte de la digestión proteica.
y células endógenas que secretan diferentes hormonas, donde las principales son la gastrina y la somatostatina. ¿Tá? Y después recordar, estamos todos en fisiología con esto, que la secreción de ácido es estimulada por la acetilcolina, la gastrina, la histamina, e inhibida por cuando el pH baja. Es decir, siempre recuerden que todos tenemos mecanismos de retroinhibición. Cuando el pH me baja demasiado, se inhibe la secreción de ácido. Aumenta el pH por algo que como, o por una medicación, o por lo que sea, se activa la secreción de ácido. Tenemos tres fases. La cefálica, es decir, yo estoy pensando en lo que voy a comer, en algo rico, y ahí secreto ácido. La gástrica, que es cuando llegan los alimentos al estómago, y la intestinal, que fundamentalmente es inhibitoria. Cuando el contenido pasó al intestino, se inhibe la secreción de ácido. Serían las tres fases de nuestra secreción ácido, fundamentalmente gástrica. Y la composición que tiene la secreción tiene que ver con moco, decíamos lo principal, con bicarbonato, electrolitos, pepsina, que es la enzima destinada a la hidrólisis de las proteínas, la primera de todas, el factor intrínseco, involucrado en la absorción de B12, no es que se absorba ahí, sino que es el vehículo que necesito para llevarme la B12 desde el estómago al intestino delgado. ¿A dónde se absorbe la B12? Sí, ¿en qué parte del delgado? ¿Proximal o distal? En la parte proximal. No, en la parte distal, en el ilion. ¿Tá? Es importante que uno lo sepa porque va a haber enfermedades que me comprometen esa parte del intestino delgado y me van a dar déficit de B12. ¿Tá? Entonces, por eso es importante saber en qué sitio se absorbe cada nutriente. Bueno, y acá ya metiéndonos en enfermedades del estómago, vamos a ver dos enfermedades muy frecuentes, que hoy por lo menos, que son la gastritis y la úlcera péptica. Y ustedes, es un término que se usa bastante, digamos, tengo gastritis, tiene diagnóstico de gastritis, y en realidad hay que ver de qué estamos hablando. ¿Tá? Clínicamente, ¿cómo se caracteriza la gastritis? Da dolor abdominal, viene en la boca del estómago con una especie de ardor, de quemazón. No estamos hablando en el pecho, como hablábamos reflujo la otra vez, sino más abajo, en el epigastrio. ¿Tá? Y como hay inflamación del estómago, puede haber náuseas, puede haber vómitos, y una forma un poco más severa es cuando hay sangrado del aparato digestivo a través del estómago, es decir, gastritis hemorrágica, dándome anemia o dándome una hemorragia digestiva. Es decir, que la gastritis puede ser algo tan leve como para en 2 o 3 días uno estar bien, o algo tan severo como para comprometer la vida a través de una hemorragia digestiva. Así que no es para minimizarla. Desde el punto de vista de la clasificación, esto puede ser agudo o puede ser crónico. Y agudo es cuando tiene un periodo determinado de inicio, de finalización, 3, 4 días, que va a ser cuando nosotros vamos a intervenir, sacando lo que produce el daño y dando algunas recomendaciones. Y esto se debe a que el estómago tiene una tasa de recambio celular muy, muy rápida. Es decir, yo recambio mis células del estómago, el 80-90% de mis células del estómago, en un par de días, ¿tá? En 1 o 2 días. Y si saqué lo que lo está dañando. ¿Tá? Ahora, la gastritis crónica, vamos a ver que se asocia a otros factores, y ahí el Helicobacter pylori, que vamos a mencionar ahora, tiene un rol importante. Anatómicamente se divide si compromete la parte alta del estómago, si es fúndica, o si compromete la parte baja, la más frecuente, si es antral, y esa es la que está asociada al Helicobacter. Y esto es lo que hablamos cuando estábamos diciendo recién de gastritis. Tiene 4 capas el estómago, serosa, de afuera para adentro, ¿no? Serosa, muscular, submucosa y mucosa. Cuando estamos hablando de gastritis, estamos hablando de compromiso de la capa inmediatamente más superficial de todas, la mucosa. Cuando me voy un poco más adentro, que compromete la submucosa, ya estoy hablando de una úlcera. Esa es la diferencia entre gastritis y úlcera. Y como decíamos recién, la clasificación entre aguda y crónica. Aguda, la anoxia dura poquito tiempo,
La intervención dura poquito tiempo, el paciente se recupera relativamente pronto, y acá están las causas asociadas. Antiinflamatorios, una de las causas más frecuentes, el alcohol, el estrés y el Helicobacter pylori. Son causas de gastritis aguda. Ahora, cuando me voy a la crónica, me encuentro con que el Helicobacter está primero, y después hay una gastritis que compromete la parte alta del estómago, o tipo A, y esa es autoinmune. Es decir, con la letra A me acuerdo de alta, autoinmune o tipo A. Y eso tiene que ver con unos anticuerpos que produce mi organismo dirigidos a las células que secretan factor intrínseco, que se encuentran localizadas bien altas en el estómago. Entonces, una de las manifestaciones de ese tipo de gastritis va a ser el déficit de B12, porque no voy a tener células que secreten factor intrínseco. Entonces, los factores asociados más frecuentemente tenemos el estrés, los antiinflamatorios, el alcohol y el Helicobacter pylori. Si me tengo que quedar con 4 causas, me quedo con esas 4. Hablamos de estrés, no al estrés de estar nervioso, sino al estrés de estar pasando por alguna situación que me genera una alteración del equilibrio interno, que puede estar relacionada con una enfermedad, puede estar relacionada con una situación, con un duelo, varias situaciones que hacen que mi estómago esté secretando mayor cantidad de ácido. Y así vemos nosotros el estómago en los estudios que hacemos en la endoscopía. Este es un estómago que es normal, y este es puntillado que se ve en el estómago, arriba o abajo. Son imágenes endoscópicas de gastritis. ¿Se pueden ver ahí en el aula? ¿Me escuchan, chicos? Sí, 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 Bien, ¿y se ve la imagen? sí. Bueno, ¿se ve la diferencia entre esta imagen y esta? Acá, el orificio ese que se ve ahí arriba, que yo estoy señalando acá, es el píloro, es decir, el pasaje del estómago al intestino delgado. Pero este puntillado rojo es anormal y es lo que vemos nosotros en la endoscopía de los pacientes que tienen gastritis. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos identificado un paciente que sufre de gastritis? Bueno, básicamente primero pensar en las causas que la producen, las mencionamos recién, y suspenderla. Si el paciente viene tomando aspirina, hoy en día cuando se le pregunta a los pacientes qué medicamentos toman, nos dicen los medicamentos que toman y nadie, o muy pocos dicen que toman aspirinas o que toman antiinflamatorios. No lo tienen incorporado como un medicamento, sino más bien como es sujeto de automedicación esto o de venta libre por todos lados. Entonces hay que hacer hincapié. ¿Qué medicamentos toma? Y toma aspirinas, y toma antiinflamatorios, toma analgésicos. ¿Tá? Bien. Y con respecto a las recomendaciones alimentarias, les voy a dar algunas recomendaciones que damos, que hablamos como siempre, esto es en forma individual, pero es la llamada dieta blanda o dieta gastroprotectora. Y se basa en alimentos que estimulen lo menos posible la secreción ácida gástrica o que retrasen la evacuación del estómago lo menos posible. ¿Ah? Entonces vemos que las proteínas animales incrementan la secreción de ácido, las grasas retrasan la evacuación del estómago. Entonces, eso tengo que tratar de restringirlo, al menos durante un tiempo. Las comidas tienen que ser de poco volumen y fraccionadas, eso hace que el estómago se vacíe rápidamente. Volvemos a la recomendación de comer despacio, de masticar bien. Hay algunos alimentos que forman gas, que forman aire y tratamos de restringirlos. Y después los alimentos irritantes, el café, el alcohol, la pimienta, el ajo, el cacao, las bebidas con cola. Todo eso, digamos, siempre, individualmente y por poco tiempo. La idea es que esto es un proceso autolimitado y que se recupera. Nosotros nos ayudamos con algunos antiácidos similares a los que mencionamos en el reflujo, es decir, que inhiben la secreción de ácido y ayudan a la curación más pronto de la mucosa del estómago.
Es decir, que la utilización de esto también es durante poco tiempo. Si pudimos sacar lo que está en el medio, lo que lo dañe, ¿no? Estamos hablando siempre, primero eso, esa es la prioridad. Bien, esto es más o menos lo mismo, entonces. Y recordar entonces que la dieta blanda es terapéutica, es durante un periodo limitado para recuperar las funciones digestivas, con la intención de reducir el estado de irritación de la mucosa inflamada y mejorar la tolerancia de los alimentos. Eso más la medicación, los pacientes en general andan muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Bueno, entonces les pregunto, díganme qué concepto de acá puede ser correcto o incorrecto, porque nuestros exámenes son, la mayoría son multiple choice. ¿La gastritis da dolor de cabeza? No. No, en ningún momento dijimos que era motivo de dolor de cabeza. Le digo porque esto es algo que, un mito que uno encuentra en el consultorio cuando se charla con los pacientes. No, si ando mal del estómago porque me duele la cabeza, ando mal del hígado porque me duele la cabeza, eso es un mito, no existe, ¿está? Y tenemos, una de las funciones nuestras educativas es justamente instruir a los pacientes. Como parte del tratamiento se hacen lavado del estómago, se dan laxantes, bueno, eso no existe tampoco, eso es incorrecto, ¿está? La gastritis puede llevar a cáncer, eso también es incorrecto. Son dos enfermedades totalmente distintas y una úlcera mal curada lleva a cáncer. ¿Tá? Eso también es incorrecto. O fue úlcera o fue cáncer, fue una de las dos cosas. ¿Tá? Lo cual no quiere decir que no haya cánceres que se presenten como una forma ulcerada. Bien. Y Profe, escucho. ¿cuál es la correcta? No, eran conceptos un poco para ver eh, con respecto a esto, digamos, no hay ninguno, creo, de estos conceptos que sea correcto, sino era para compartirlos y que ustedes me dijeran qué pensaban, pero de estas opciones no hay ninguna correcta. ¿Tá? Debería haber una opción acá abajo, la G, que diga no hay ninguna correcta, por ejemplo. Bueno, y con respecto a úlcera, decíamos recién, hablamos que la gastritis compromete la capa interna del estómago, la mucosa. En cambio, la úlcera nos da una pérdida de sustancia que es más allá de la mucosa, es decir, que llega a la submucosa. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Es que en la submucosa hay vasos, hay venas, hay arterias. Entonces, uno de los motivos por los cuales los pacientes pueden tener sangrado, pueden tener una hemorragia. ¿Tá? Y se llama úlcera péptica porque se da en áreas expuestas al ácido y a la pepsina. Es decir, el mecanismo es péptico. Hay factores que son agresivos, es decir, que se consideran causa de úlcera, que están relacionados y tienen que ver con el ácido clorhídrico, situaciones que estimulan la secreción de ácido clorhídrico, es un motivo para pensar en asociación con úlcera. El Helicobacter pylori, lo volvemos a mencionar y ahora nos vamos a acercar un poco más, y los antiinflamatorios. Es decir, que las causas son parecidas a las de las gastritis, solo que en este caso la consecuencia es un poco más severa. Hay factores dudosos que se consideran asociados a úlcera péptica, el estrés, el tabaco, el alcohol. Esto, digamos, puede causar en todo caso más lesión de la mucosa, hablamos de gastritis, que úlcera. Y en general, como un solo factor no alcanza, sino que suele ser asociado a otra cosa. Pero si uno tuviera que decir cuál es la principal causa, me quedo con el Helicobacter y con los antiinflamatorios. Fíjense que dice que algunos antiinflamatorios son más o menos ulcerogénicos. Los que menos úlcera producen son el ibuprofeno y el diclofenac, junto con el paracetamol. Los que más producen, la aspirina y los otros antiinflamatorios. Bueno, entonces, si tengo que hacer un gráfico, si estoy hablando de lesión de la mucosa, hablo de gastritis. Si me voy más abajo y me meto en la submucosa, estoy hablando de úlcera. Y acá el tema es que desaparece, una vez que se lastima la mucosa, desaparece la función del moco que yo tengo, protector, y ahí es donde el ácido gástrico
las proteasas, las enzimas, el helicóptero aprovechan para dañar en profundidad la pared del estómago. Tenemos también algunos factores defensivos para protegernos. Hablamos principalmente de del moco que secretan las células mucosas. Pero el principal factor que daña acá es el Helicobacter pylori, que es una bacteria que se encuentra en el estómago de la mayoría de nosotros y que por motivos que todavía no están precisamente conocidos, aprovecha un desequilibrio para producir lesión, para producir úlcera. Bien, el helicobacter se transmite de persona a persona, es decir, que la transmisión es fecal-oral, ¿tá? Y se considera que es la infección más frecuente a nivel mundial. Lo que no está del todo bien claro es por qué en algunas personas produce enfermedad y en otras no. Clínicamente la úlcera da dolor abdominal, en general en la boca del estómago, muy parecido a lo que es gastritis, en general más intenso durante más tiempo. Y como tenemos el estómago dañado, tenemos náuseas, vómitos, pérdida de apetito, como síntomas principales. Pero hay pacientes que están con analgésicos y no sienten esto, es decir, que desarrollan la úlcera como están con el analgésico y no les da dolor. Es decir, que a veces es medio indolente la cosa hasta que se presenta una complicación, como puede ser una hemorragia, que lo vamos a ver el lunes que viene, una perforación del estómago, o que esa úlcera esté pegadita al intestino delgado, es decir, al píloro, y me obstruye el píloro. Entonces el paciente se comporta con lo que se llama con un síndrome pilórico, es decir, tiene una alteración en el vaciamiento del estómago. Esas son las tres complicaciones: la hemorragia, la perforación y el síndrome pilórico. Lo digo porque uno a veces puede conocer pacientes que no vienen con historia de úlcera, pero que directamente se presentan con una hemorragia o con un síndrome pilórico. ¿Cómo vemos nosotros una úlcera en el estómago? Bueno, de esta manera. Acá vemos una úlcera oscura ahí en el estómago, o la estoy viendo acá también, más clarita, más chiquita, pegadito casi al píloro. O en esta endoscopía veo una úlcera más profunda que se ve en la curvatura menor del estómago. Acá está el endoscopio dado vuelta, mirando, buscando la úlcera, ¿tá? Y como ven, acá se ve una arteria que ha sido el motivo por el cual conocimos al paciente en una hemorragia digestiva. Lo anormal de todo esto es esto que se ve, este borde blanco y esto que encierra acá adentro. Hay una pérdida de sustancia, una úlcera. Y la vena, acá, la vena o arteria que produjo la hemorragia. Si lo tengo que marcar acá, es esto más profundo. ¿Se alcanza a apreciar la imagen? Sí. Bien. Entonces, este paciente nosotros ya lo conocimos con una hemorragia. En cambio, ven que la úlcera ya es más clarita, está en vía de cicatrización, redondita, acá es más triangular, y esto ya está pasando casi el píloro. Este paciente se había presentado con vómitos. Cuando lo estudiamos tenía una úlcera que retraía, que estaba en vías de cicatrización, el píloro, entonces por eso vomitaba el paciente, tenía un trastorno en el vaciamiento del estómago. Son diferentes estadios. ¿Cómo? Me pareció que hablaban, perdón. Bueno, acá fíjense, tenemos una úlcera también gástrica. Esta ya es un poquito más sospechosa. Esto uno debería descartar si no es un tumor, si no es un cáncer. Así que siempre en toda úlcera se toman muestras de tejido. Y esta úlcera que es chiquitita, está en vía de cicatrización, está pegada al píloro también. En toda úlcera, nosotros tomamos muestra de tejido para ver que sea una úlcera realmente y que no esté asociada al Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se diagnostica también por biopsia. Bueno, ¿y qué ha pasado a lo largo de los años, cuando nosotros empezamos a dar clases hace poquitos años, y con respecto a ahora? ¿Qué es lo que veíamos cuando nos encontrábamos con los nutricionistas en el hospital hace unos años y qué es lo que pasa ahora? En la actualidad, la medicación que utilizamos, los protectores del estómago,
es la base del tratamiento y la dieta es la herramienta que nos permite aliviar a los pacientes en el manejo de la úlcera. Por lo tanto, el abordaje nutricional está destinado a disminuir la producción excesiva de ácido, a mejorar los síntomas y mejorar la lesión de la mucosa. Antes, el abordaje nutricional era lo único que teníamos. Y nosotros conocimos hace varios años, casi década y media, 2 décadas, la famosa dieta de Sipi, que era la dieta láctea, que en algunos lados la van a escuchar o si se ponen a ver las recomendaciones que dan a los pacientes que no están actualizadas, forma parte de, o tiene esta composición, y que está dada básicamente en reforzar la ingesta de lácteos. Y lo que se daba era leche, cremas, comidas pequeñas, fraccionamiento, eliminación de frutas, y cuando eso, con el correr de los años, lo compararon con la dieta actual, con las recomendaciones que se dan en la actualidad, vieron que no había mejoría en la velocidad de la curación, en la reducción de la secreción de ácido, y los pacientes aliviaban los síntomas con el mismo periodo. Es decir, que se vio que esa dieta no tenía, esa recomendación alimentaria no tenía mayormente beneficios con respecto a en la actualidad, a la que sea en la actualidad. Si utilizamos fraccionamiento de la dieta, comer despacio, masticar bien, porque eso está demostrado que mejora el vaciamiento del estómago. Los lácteos van según tolerancia, no se hace hincapié en reforzar la ingesta de lácteos. Se sabe que el lácteo puede por el contenido, digamos, mejorar el síntoma, pero en breve, digamos, eso tiene un efecto muy cortito, estimula la secreción porque como es proteína de origen animal, mejora el síntoma en el momento, pero después estimula la secreción de ácido. Existe como una especie de efecto rebote. Entonces el lácteo se da, pero en forma, según la tolerancia y en forma restringida. Si evitamos algunos alimentos que son irritantes y volvemos a lo que charlamos la clase pasada. ¿Tá? Sabemos que algunos alimentos son irritantes, producen mayor secreción de ácido, vamos a dar la recomendación de que los eviten, pero también en forma personalizada y no durante el periodo que dure la enfermedad. Ya una vez superadas las 4 semanas, que es cuando la úlcera está curada, 4 semanas, cuando la úlcera está curada, ya podemos tener una alimentación general. Siempre utilizamos que haya una úlcera, un protector gástrico, llámese omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, varios de estos soles que mencionamos en la clase de reflujo, que aceleran la curación del estómago. ¿Y de qué manera? Porque al inhibir la secreción de ácido, las enzimas reparadoras, el tejido cicatrizal se puede formar mucho más fácil que habiendo un contexto o un medio ácido. Así que ese es el objetivo de los inhibidores de la secreción de ácido. Y fíjense que abajo dice tratamiento del Helicobacter. Bueno, el Helicobacter se encuentra asociado, escuchen la cifra, en el 90% de las úlceras. Es decir, que 90% de los pacientes que tienen úlcera tienen Helicobacter pylori. Así que sí o sí hay que tratarlo con unos antibióticos. Hoy en día el tratamiento con antibióticos se ha mejorado, es decir, que tiene una tasa de curación mayor al 90%. Y le solemos indicar el protector gástrico, el antibiótico, obviamente asociado a las recomendaciones alimentarias. Bien. El protector gástrico se indica como mínimo un mes, es decir, 4 semanas. De 4 a 6 semanas es, como mínimo 4, en general de 4 a 6. Y el antibiótico son 10 días de tratamiento. Bien. Chicos, ¿se entendió más o menos? Bueno, ahora vamos a empezar a discutir con la gente del práctico algunas recomendaciones. Ahora lo van a ver con Alina y con Fernando a la tarde, o con Mora. Algunas cosas que coincidimos y algunas cosas que a lo mejor no estamos tan de acuerdo.
¿Está? Pregunta, los escucho. ¿Dudas? Los que están conectados ahí en la compu. Bueno, eh, le subo, no me acuerdo si ya está visible, no sé si alguien pudo entrar al aula virtual, si vieron que hay algunas recomendaciones subidas ya de la clase pasada y de lo de hoy. ¿Está? Cualquier duda, cualquier cosa que les surja cuando, bueno, ahí Rocío me está contestando también, que les surja en la semana, me lo mandan por el chat de la Facu, ¿está? ¿De acuerdo? Vale. Bueno, estamos en contacto, pero en un ratito está por ahí Alina. Les mando un abrazo. Chao.